Y también, sí, esas materias nos faltarían. Y también fisiopatología. Mm. Bueno. Bien, hoy día vamos a ver otro tema. Bueno, esperen un momentito a que lo comparta la pantalla. Doctor, una cosa más. Le comento que la doctora Gloria Medina nos dijo que o sea, indicó a todos los representantes que los horarios podíamos estarlos modificando dependiendo ya de qué demos nosotros con usted. Lo que pasa es que sí, es cierto, sucede que debido a la pandemia se ha podido trabajar mucho con esta modificación de horarios, ¿sí? Es decir, de pronto, si no se puede con un grupo pasar a tal hora, pasar a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ya se van a hacer grupos más pequeños, de ahí que estoy avanzando cosas importantes con ustedes, así vitales, pero si me escuchan, ¿no? Sí, doctor. Entonces, si tenemos el problema de horarios con cada grupo que esté pasando el docente o el grupo que tengamos, vamos a hacer modificación del horario. Ah, ya, doctor. Y más o menos, bueno, me preguntaban Hemos tenido modificaciones grandes en el año pasado. Ustedes han debido tenerlas igual, seguro, en otras materias en el segundo año. O sea, de pronto el grupo ha tenido alguna problemática, una cuestión así, y se ha pasado la clase en, en otro horario, en la noche, cosas así. Ya, doctor. Una consulta más. Me preguntaban algunos compañeros, como yo le había mencionado, más o menos cuándo estaríamos comenzando con estas clases ya por Bueno, ya subdivisión. hemos empezado, el curso ya empezó esto. Yo les dije que me esperen a que se les aclare la subdivisión de grupos, porque eso no es lo más importante. Lo importante es ir avanzando. Yo estoy registrando participaciones de ustedes, asistencia. Hemos empezado el lunes. Entonces estoy introduciendo a todo el grupo con temas importantes que me parecen que son los más importantes. Bueno, todo es importante, pero esto hay que tener como base para poder desarrollar luego los trabajos. Entre ellos hay trabajos de investigación que deberán desarrollarse durante todo el año. Entonces tenemos un sistema que vamos a estar avanzando lo más importante, prácticas en 5 semanas, pero por otro lado es muy probable que se reinicie la actividad presencial eh, a mediados de año. Eso es algo que está, no sé qué decir, si anhelado, eh, ¿cómo lo podría plantear? No sé, es lo que se desea, ¿no? Que tengamos otra vez por lo menos una forma, ¿qué les puedo decir? Una forma semipresencial, o sea, que tengamos actividades. Pues en ese caso ya hay que plantearse el tema de las aulas. Pues todo eso va a tener que ser organizado probablemente a partir de mayo, yo espero. Entonces, ante esa, ante esa eventualidad, estamos
bastante pendientes de cómo se vaya a desarrollar. Entonces, un primer enfoque es tener grupos pequeños de 5 semanas que vayan avanzando. Entonces, es muy difícil en este momento esclarecer absolutamente un cronograma. Creo que con eso ya quedó claro, ¿no? Sí, doctor, está bien, muchas gracias. Bueno, ahora voy a desarrollar un tema. Como les había dicho la vez pasada, es muy importante que la mentalidad del médico esté definida por el enfoque longitudinal, es decir, las cosas que pasan a lo largo del tiempo, los antecedentes, la situación actual y el pronóstico, y todos los factores del contexto. Entonces es un razonamiento sumamente complejo de la clínica médica, porque uno tiene que, a la vez que está hablando con el paciente y obteniendo la información o explorando tanto la mente como el cuerpo, está también asociando la información respecto del pasado del paciente para poder organizar la posibilidad de generar el pronóstico del futuro. Y eso lo tenemos que hacer en muy poco tiempo, mientras estamos estableciendo el vínculo con la persona. Entonces, esta visión de la realidad respecto del desarrollo de la persona o del momento del desarrollo, ahora lo voy a plantear en una conferencia breve sobre cómo se desarrolla la personalidad. Entonces, personalidad es está conformada por 2 elementos, que son el temperamento y el carácter, ¿sí? Entonces volveremos cuando hablemos de personalidad, nos estamos refiriendo a 2 componentes, que son estos, que están definiendo el modo en el que uno se relaciona consigo mismo y con su realidad. O sea, el estilo para relacionarse es la personalidad. Por lo tanto, es algo absolutamente individual. No hay 2 personalidades iguales. Y como hemos aprendido en las anteriores conferencias, sabemos que sobre una base genética, que es el temperamento, se desarrolla mediante la experiencia en vínculo con la sociedad toda una serie de factores. Y en la personalidad, ese desarrollo proveniente de la experiencia se llama carácter. Entonces, el temperamento es la parte biológica de la personalidad. Es ese componente innato del modo de ser. O sea que hay aspectos con los que uno ya viene generándose en la vida intrauterina el estilo de modo de ser. Ese temperamento puede ser más sociable, más introvertido, etcétera, de genética. Y podemos observar algunos comportamientos en los niños pequeños que son peculiares y lo individualizan. Por ejemplo, el modo de mirar, de levantar las cejas, de sonreír, el estilo de caminar. A veces uno encuentra que los niños chiquitos caminan igualito a su mamá, su papá, tienen la misma mirada, o lo que le gusta. Posiblemente encontramos que tiene una inclinación o un gusto por ciertas habilidades, igual que su papá, que su abuelo, que su abuela. Entonces, esos elementos vienen codificados genéticamente en lo que luego se expresa en la personalidad como la parte biológica, que es el temperamento. Este es un elemento organizador, es decir, es el que la punta de la banda que está marchando, ¿sí? El guaripolero, el que está llevando adelante y dirigiendo todo lo que por demás detrás se va a ir desarrollando. El temperamento define, entonces es muy difícil cambiar el temperamento, prácticamente imposible. Hay tratamientos psiquiátricos, psicoterapéuticos para modificar aspectos de la personalidad que tal vez a uno le incomodan o le perjudican,
pero el temperamento está muy metido en la biología de la persona y va definiendo. Entonces, a veces tenemos gente que tiene un temperamento especialmente irritable y se hace problema desde pequeño. Va a ser más costoso que logre generar más armonía en su vida y probablemente se hace problemas mucho más graves a lo largo de su vida. Es elemento organizador del modo en que nos relacionamos y la forma que recibimos la respuesta afectiva de las personas del entorno. Esto es muy importante. El temperamento define el modo en que usted cree que los demás se están sintiendo respecto de usted. Hay personas que dicen, me he dado la impresión que le caigo mal a tal persona. Me da la impresión de que le he hecho enojar a otro. Yo consigo que los demás estén contentos gracias a mí. Cosas así donde uno está vivenciando la emocionalidad del otro. Y esa interpretación puede que no sea muy correcta, objetivamente. Entonces, si usted le habla a otra persona, creo que te estoy incomodando, probablemente le diga, no, tú no, yo estoy muy bien, no pasa nada. Y usted le dio la impresión que el otro se puso mal con usted. Eso es bien importante. A veces las personas nos ponemos susceptibles, creemos que alguien nos ha mirado feo, por ejemplo, y es nuestra forma de interpretar los sentimientos de los demás. Y eso tiene gran importancia en la relación médico-paciente, porque no olviden que vamos a generar una relación interpersonal, profesional, paciente, que va a determinar la calidad de ese vínculo a lo largo de toda su trabajo clínico con el paciente y su familia. Sirve para vivenciar la realidad y a nosotros mismos, o sea, el poder experimentarla emocionalmente la realidad. Me siento muy cómodo en este ambiente, me siento alegre, bien tratado, me gusta este lugar, me cae muy bien esta ciudad, o al revés, en este lugar lo siento todo pesado, me parece, no sé, que aquí ha pasado algo feo, no me gusta, el ambiente es para mí tenso, incómodo. Esa forma de percibir las cosas depende en gran medida, esto define en gran medida el temperamento de nuestro temperamento. Vean que en latín temperamento significa combinación justa, ¿no? La temperatura. Cómo se combinan apropiadamente las cosas. Hipócrates, siglo IV a.C., definió 4 tipos de temperamento. Un temperamento sanguíneo, que se refiere al flujo de los humores. O sea, para Hipócrates había líquido, que define, obviamente sabemos que la mayor parte del organismo es agua, entonces él ha dividido que había un humor, un líquido, una sustancia, 4 sustancias en el cuerpo, y de las cuales había alguna que predominaba sobre la otra, y la predominancia de algún humor estaba definiendo el temperamento. Entonces si las personas tenían una tendencia a que su sangre, ¿sí?, la sangre domine, el humor sanguíneo domine sobre la linfa, el melanos o la bilis, si la sangre está dominando en su persona, esa persona de humor sanguíneo tiene las características de ser persona variable, de adaptarse mucho, muy vivaz, responde con prontitud a las demandas del entorno, cálido en el sentido de que sí se aproxima a las demás personas, brinda sensación de protección y es muy emocional, se da cuenta de la vida emocional de los demás y de sí mismo. Entonces, ahí tenía, según, esto es importante, es histórico, no es totalmente científico, pero es muy importante entender cómo se pensaba en la antigüedad y tiene valor histórico y también un valor clínico que conviene tomar en cuenta. Entonces, históricamente,
Para Hipócrates, esta persona en la que su sangre estaba dominando sobre otros humores, tenía estas características del temperamento. Las personas flemáticas, en las que predominaba la flema, que se refiere a la linfa, ¿no? Obviamente sabemos que la linfa siempre es mucho menos que todos los otros líquidos del organismo, pero para Hipócrates, si había una predominancia del funcionamiento de la linfa de una persona, este era un sujeto flemático, que se caracteriza por ser calmado, tomar las cosas con cautela, estar tranquilo, serio, siempre estar definiendo las cosas con objetividad, muy racional, al pan pan y al vino vino, definiendo las posibilidades, pensando en el pronóstico, razonando respecto de los componentes de cualquier cosa, y nunca es impulsivo, más bien es cauto. Este es un humor flemático. Vean que más que nos interese realmente es que alguien sea flemático, sanguíneo, es muy importante describir que estos 4 humores están sistematizando características del temperamento que clínicamente no son valiosas ahora. Es decir, es cierto que existen personas, siempre han existido, Hipócrates las describió, que son predominantemente cautas, tranquilas o emocionales como la anterior. Que eso esté vinculado a la sangre o la flema fue hace mucho tiempo que Hipócrates lo dijo, pero de que existen estas tendencias en nosotros y que hay personas más cautas y otras personas más emocionales, eso es verdad. Y lo vamos a detectar siempre en nuestra familia, en nosotros mismos, en nuestros pacientes, en nuestros colegas, en nuestros amigos. El melancólico, según esto, habría una bilis negra que obviamente no ha sido detectada. No podemos hablar de que hay una bilis negra en el organismo, no hay eso. Pero para Hipócrates decía, debe haber una bilis negra que le llamaba melanos, melano es negro, que tiene un flujo en el cuerpo y que está determinando el humor melancólico. Visto así, sí podemos aceptar que haya personas especialmente melancólicas que son muy sensibles, perfeccionistas, aquí hasta obsesivas, introvertidas, responsables. La gente perfeccionista que es muy sensible y está fijándose en los detalles, suele ser introvertida, muy responsable, es autoexigente y tiende a pensar que no van a salir bien las cosas. Y suele ser alguien que se sensibiliza mucho a los fracasos. Es tan perfeccionista que le cuesta mucho aceptar que alguna cosa salga mal. De eso hay muchísimo. Hoy las clasificamos como personas obsesivas, pero tienden a estar entristeciéndose. Entonces, para esta descripción, domina la bilis negra. Y el colérico, en el que domina la bilis amarilla, ¿no? Entonces, todos sabemos que a veces, que muy frecuentemente, personas que están enojadas, renegando, pueden vomitar contenido bilioso, ¿no? Entonces, a partir de eso, se puede describir que alguien bilioso, ¿no? Es enojón. Y suele ser independiente, muy responsable de sí mismo y no le interesa vincularse con las demás personas, mucho que se diga, muy activo, gente proactiva, que hace las cosas, que tiene iniciativa, muy dominante, impositivo, líder, decidido, decide una cosa, la hace sí o sí, y es muy enojón. Le da rabia a muchas cosas, quiere que salgan las cosas como quiere, él se asume responsable o ella de todo lo que tiene que suceder, se levanta temprano, muy enérgico, hace las cosas, cree que solo él lo va a lograr, entonces por lo tanto, si alguna cosa falla, se enoja. Son gente especialmente irritable, enojona. Para Ernest Kretschmer, en 1921, vean, de Hipócrates a Kretschmer, hay muchos siglos en los cuales han pasado la visión hipocrática, galénica de la mente y de la personalidad, y tenemos en 1921, hace 100 años, cómo es que este autor define otro modo de ver el carácter a partir de la Constitución,
Así como Hipócrates habló de la sangre, de la linfa, etc. Entonces, Kretschmer, y esto ha servido mucho en medicina forense, dice, hay algunas características de la figura corporal con los síndromes psicopatológicos del adulto, ¿no? Entonces, leptosómico, el muy delgado, atlético muscular, pícnico, tendiente a la obesidad, y según Kretschmer, esta forma de ser del cuerpo está determinando un modo de ser más activo o sanguíneo, según Hipócrates, más pícnico o diremos, personal, de buen humor, más, que se lo toman las cosas más con calma, el pícnico, el leptosómico, aquel delgado, sería el de la bilis blanca, el flemático. Entonces, esa es otro dato histórico. Sheldon describe unos biotipos y Carl Jung unos psicotipos. Entonces, para Sheldon hay personas que tienen predominancia del endometrio en su modo de ser, o del mesometrio, del ectometrio, y de esa manera define algo su carácter. Y Carl Jung, psicoanalista, describe que hay personas básicamente de dos tipos, los que viven más hacia su propio interior o los que expresan sus cosas. Entonces vean cómo a la medida que va evolucionando el enfoque y el conocimiento del estudio de la mente, vamos entendiendo, en el caso de la personalidad, aportes y enfoques para entender este asunto. En los años 50 ya hubo un poco más de metodología científica para analizar el temperamento. Hice en esa época 9 dimensiones para definir el temperamento de las personas. El nivel de actividad, vámonos a los extremos, muy activo o pasivo, flojo, que no tiene mucha actividad, y el otro proactivo, que siempre está en movimiento, y así. La ritmicidad de los ritmos biológicos, aquellas personas que duermen regularmente, mujeres que tienen ritmo menstrual también bien regular, el apetito, y los que no, o sea, más desordenado, entonces eso también está determinando parte de la comprensión del carácter. La forma de aproximarse a estímulos nuevos, hay curiosidad, interés, uno le gusta explorar, le gusta viajar, y de pronto hay otros que no, que más bien hasta le tienen miedo a los estímulos nuevos o desconfianza. La adaptación a los estímulos nuevos, uno tiene que viajar, tiene que hacer las cosas, entra a una nueva carrera, empieza un nuevo curso, hay cosas nuevas. ¿Cómo uno le hace para adaptarse a eso? Es otra dimensión del temperamento. Umbral de respuesta al estímulo, quiere decir que si hay un estímulo, hay personas que son más indiferentes, un umbral muy alto, y el estímulo no le afecta. O un umbral muy bajo, y el estímulo rápidamente le genera respuesta. Entonces ahí tenemos personas más indiferentes y personas más sensibles. La intensidad de la reacción, aparece el estímulo y reacciona suavemente o de pronto se exalta. La calidad del humor, si tiende hacia el buen humor, si tiende al optimismo, tiende a enojarse. El nivel de atención, hay personas que son muy atentas, que siempre están escuchando a los otros, que cuando se comprometen en algo, pues se atienden. Y hay personas dispersas que, independientemente de trastornos mentales como el TDA que hemos hablado ya, sino de temperamento. Hay personas que tienden a ser más indiferentes, como que no prestan atención a lo que pasa, ¿no? No les interesan las noticias, están pensando más en sus cosas, o están más distraídos, y no es precisamente enfermedad, sino características del temperamento. Y el nivel de persistencia, esto también es bien importante, hay gente que realmente es muy constante, hace las cosas, le sale mal, vuelve a insistir, persiste, le interesa tener un logro, se adapta al fracaso y nuevamente maneja las cosas, mejora su calidad de desempeño. Y hay gente que a la primera que le sale mal ya abandona todo, abandona los proyectos, se metió a medicina, no le gustó una materia, no le gustó los primeros días, se cambia a ingeniería, totalmente disperso, ¿no? Entonces, eso puede ser por el temperamento.
Cloninger en el 87 ya plantea una situación un tanto con más conocimientos de biología, donde describe que debe haber una base genética especialmente dopaminérgica. Recuerden la anterior clase que hemos hablado de lo que hace la dopamina. Entonces, los que tienen más tendencia, más base genética de mayor funcionamiento dopa, podrían ser estos que les interesa la novedad, los curiosos, los que quieren saber qué cosas nuevas están pasando y se excitan bastante. No olviden que el logro determina mucha función dopaminérgica, entonces saber qué hay, leer cosas nuevas, salir a explorar, estaría definiendo una base genética temperamental de esas personas que están buscando novedades. Los serotoninérgicos, según Cloninger, 87, 40 años atrás, estarían con un funcionamiento temperamental de evitar el daño. Personas que son más prudentes, que prefieren ser más conservadoras, que no les interesa mucho que se diga las novedades y están temiendo que pudieran haber daños y lo evitan. Y los noradrenérgicos, que son aquellos que están dependiendo de recompensas, o sea, hacen las cosas para tener un logro, ¿no? Más marcado lo dopaminérgico parecería, pero en realidad lo que están necesitando es que haya una retroalimentación. Lo que hace tiene que tener una compensación, ¿sí? No va a ser solidario si no hay alguna forma de respuesta, de recompensa, de retribución o si doy una, pues recibo otra, ¿no? Las cosas han seguido evolucionando en el tiempo, en estos 40 años. El pensar en los aspectos biológicos del temperamento han tenido también más aportes. Y podemos hablar de lo siguiente. Los aspectos biológicos, es decir, el temperamento en la personalidad, hoy entendemos que el cerebro está organizado en diversos sistemas, ¿no? Recuerden el ejemplo de la atención, el circuito de la atención anteroposterior. En el caso del temperamento, lo más básico es el sistema límbico. Vamos a verlo eso también después, que es el sustento de la emocionalidad. Es decir, la vida afectiva depende anatómicamente del sistema límbico. Y ahí tenemos una gran complejidad que la tenemos que aprender, hay que aprender en este año a saber cómo funciona el sistema límbico. Una parte de él es la amígdala, ¿no? Que un ejemplo de esto es solamente un ejemplo para aproximarnos, tiene muchísimas funciones, por ejemplo, el significado del recuerdo, el significado emocional de un recuerdo se procesa en la amígdala, que es parte del sistema límbico. Y aquí, por ejemplo, interviene la valoración del estímulo. Anatómicamente, en el sistema límbico, la amígdala le está dando un valor emocional a algo, ¿sí? Entonces, usted, por ejemplo, recibe una flor y le resulta con un significado emocional. No me gusta, me trae malos recuerdos, me recuerda a tal persona, me excita, me inspira una gran alegría porque me recuerda a tal cosa. Un olor, por ejemplo, usted siente un aroma y dice, este aroma me recuerda a cuando era niño la cocina de mi abuela, y qué bonitos recuerdos, ¿no? Cosas de esas. Y en ese proceso está la amígdala. Ya hemos dicho que el sistema de atención es algo importantísimo para definir el desempeño del interés por las cosas. Otro ejemplo, la vía prefrontal hacia la amígdala, o sea, desde el circuito prefrontal y orbitofrontal hacia amígdala, la construcción de esa vía, el desarrollo tiene fundamental importancia y a veces eso falla. Especialmente se ha visto que la vía prefrontal, amigdalina o límbica, tiene mucho que ver en su desempeño anormal en la personalidad psicopática. Entonces, la expresión de base genética no es lineal, es decir, que no es que alguien que tiene base genética sí o sí va a generar algo.
Si no, hemos dicho desde la anterior vez que los factores epigenéticos, o sea, ambientales que están influyendo en la expresión de los genes, están determinando la diferencia entre los individuos. Pues probablemente tenemos inclusive dos hermanos gemelos que tienen la mismísima información genética, ¿no? Gemelos idénticos, y que tendrían la información genética, por ejemplo, hacia la emocionalidad, hacia la curiosidad. Y los hacemos crecer en ambientes diferentes, ¿sí? Con estímulos diferentes, más o menos. Lo más probable es que haya gran diferencia en su temperamento también, y en su personalidad más. Entonces, el temperamento es un filtro o modulador de los estímulos que percibimos y determinan diferencias individuales, ¿no? Por ejemplo, el temperamento, para poner una explicación, viene a ser como una red o un colador, ¿sí? Ustedes conocen, para colar digamos, usted tiene una comida y hay que colarla, pues, o sea, que pase solo el líquido y se quede ahí los grumos o alguna cosa. Entonces eso es el temperamento, está filtrando, ¿sí? Está filtrando la naturaleza de la realidad y deja pasar cosas que por su naturaleza las puede dejar pasar. Entonces, probablemente alguien que es muy impetuoso, muy sanguíneo, muy dado a las actividades, muy interesado, realmente eso deja pasar, le interesan los estímulos que lo llevan a novedades, y cuando hay un estímulo o una situación o una actividad en la realidad que le define que tiene que quedarse tranquilo, que tiene que esperar, eso no hace caso. A lo que hace caso es a la posibilidad de salir a curiosear. Pero la otra posibilidad, que es la posibilidad de quedarse a descansar, no la hace. Y unas personas sí y otras no. Entonces eso depende del temperamento. El sujeto que está decidiendo hacer una cosa en su base temperamental está filtrando lo que por su temperamento le interesa vivir. Este modo de reaccionar generado por el temperamento ante los estímulos define el locus del individuo en la sociedad. Es decir, hay personas muy activas, muy intensas, que lo más probable tal vez sea que sean individuos muy interesados en la vida muy activa, atléticos, aventureros, deportistas. Es posible que ese sea su lugar, ¿sí? Y definen toda su vida en relación a eso. Todos definimos nuestra vida en función de lo que nos va interesando. Entonces hay gente que es más tendente a la curiosidad científica, entonces le interesa revisar y ir buscando las causas de las cosas, es más racional, sería algo más flemático en términos hipocráticos. Entonces su ubicación no va a ser de alguien que está jugueteando por el mundo, sino va a ser de alguien que se dedica a la ciencia, por ejemplo. Otro ejemplo de la biología del temperamento, pues hay niños que son más sensibles, de mayor tendencia a la sensibilidad, a la frustración, a la autonomía, al sentirse que se les está haciendo daño, y esos ya como funcionamiento y como desempeño en el tiempo, se estresan más fácil y los podemos ver más sensibles a sufrir e incluso a enfermarse con depresión o estrés crónico. Entonces, esa misma sensibilidad que vemos acá en estos niños puede organizar un ciclo virtuoso, es decir, que esta persona tenga la posibilidad, por sensible, de tener mucha más afinidad a algo, por ejemplo, el arte, y desarrollar mucho más algo en especial, a lo que le tiene talento. Entonces, ahí sí encontramos en muchísima gente talentos. De ahí que es bien triste ver gente joven que tiene un talento, por ejemplo, para el baile, y muy brillante, muy disciplinado y muy sano, y que quisiera dedicar su vida a la danza. Y es el entorno social el que le bloquea, que no le deja,
que le critica y se frustra. Y así hay en varias cosas. Hay una mutua influencia entre el modo de ser de un hijo y sus figuras de apego, una mutua modulación. Es decir, el modo en que nos vinculamos con nuestras figuras de apego, desde nuestros papás, nuestra mamá, con quienes desarrollamos desde el principio una relación, tiene el estilo de hacer eso, está generando una mutua modulación. Esto es bien importante de entender. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos, pueden decirlo desde ahora si es que no lo saben. Ser padre o madre cambia la vida. Le voy a pedir que apague sus micrófonos, por favor, hasta que les pida intervenir. Hay uno ahí que está, probablemente ni está atendiendo la clase, hay una cocina, algo por ahí alrededor. Con más respeto, por favor, apague su micrófono. Entonces, nos afecta a los papás en el sentido de que cambiamos nuestro modo de ser, la relación con los hijos. Y el modo en que nos vinculamos con los hijos, estamos hablando de los bebés, también le modula al bebé. Entonces, hay una mutua modelación. La relación padre-hijo está definiendo unos cambios. ¿Sí? Uno dice, yo antes de ser papá era otra persona. Me ha cambiado la vida totalmente. Algunos cambian radicalmente por ser abuelos. Su nieto o nieta lo vuelve otra persona, queda absolutamente distinto en muchas cosas. Y esto explica las diferencias entre los hijos en gran parte, es decir, hay una modulación de relación entre el papá y el hijo mayor, pero es una distinta relación entre ese mismo papá y el hijo un poco más chico. No es que sea preferencia, sino que es el modo en que se ha vinculado y desarrollado el vínculo en este caso. Voy a detener un momentito, ahorita regreso. Vienen en la formación mental de un sujeto y le dan su propia fisonomía. Así se mezclan las particularidades fisiológicas, el modo de vivir el instinto y el afecto, el modo de reaccionar y, las experiencias con X. Entonces, la personalidad es una síntesis, es decir, una unión de desempeño, de temperamento y carácter. El carácter es lo que define el modo específico de la relación de la persona con el mundo. Entonces, como concepto, la forma relativamente permanente en que la energía humana es canalizada en los procesos de asimilación y socialización. O sea, ahí está el cómo se hacen las cosas, ¿sí? Mejor dicho, el estilo está definido por el temperamento y lo que hace uno para conseguir o para lograr o para disfrutar y el por qué lo hace, la motivación, son hechos por el carácter. ¿Qué quiere decir eso? Uno aprende qué hacer del medio social para lograr lo que le gusta, digamos, como temperamento, y aprende a qué valor tienen las cosas en el mundo como para que le dé ganas y le motive algo. Esas cosas son aprendidas, son formas de relación abiertas, no son instintivas, son aprendidas del entorno, de lo que hemos definido la otra vez, la base biológica, el temperamento, y lo otro, la educación formal, no formal y más media, está definiendo el aprendizaje en la experiencia, y esos tres estarían conformando en el desarrollo de la personalidad el carácter. Entonces, tanto el pensamiento como los sentimientos y las conductas dependen, en última instancia, de un manejo inteligente, de una buena formación en principios educativos y morales. El carácter
va a hacer que uno, el qué y el porqué de sus cosas estén definidas por principios, valores, intereses, educación, en síntesis. Entonces, la motivación del hombre está definiendo el carácter, ¿sí? El modo de obrar, de sentir y de pensar de una persona lo determina en gran parte la especificidad de su carácter, ¿sí? Cuán definido está su carácter define cómo actúa uno. Y la mayor parte de una decisión es inconsciente, es decir, esto está tan aprendido, tan metido a lo largo del desarrollo de la personalidad, que uno hace las cosas ya automáticamente por su modo de ser, por su personalidad, definida por carácter y temperamento. Entonces, la mayor parte de lo que uno decide, es decir, he decidido ser médico, no nos estamos dando cuenta de los procesos mentales profundos que nos están llevando a esa decisión. Una gran parte es consciente, decimos, me interesa por tal razón, pero la mayor parte de esa decisión proviene del temperamento y de todos esos aprendizajes y valores que ha ido acumulando a lo largo de su desarrollo de la personalidad. En términos de personalidad, el lapso de una vida humana no alcanza para el desarrollo pleno de sus potencialidades. Es tan grande, tan enorme la posibilidad de los humanos que realmente entendemos que la vida no es suficiente para poder generar, y eso es muy motivador. La persona madura o personalidad madura no existe como tal. Es una categoría que funciona por sí misma, un paradigma, una estrella polar. Es decir, hablar de madurez de la personalidad es un ideal, ¿no? Un paradigma, porque todo el tiempo está en desarrollo. Lo que existe son la infinidad de personalidades inmaduras que se acercan o se alejan de esta categoría fundamental. Es decir, cada uno de nosotros está desarrollando su personalidad más o menos de mejor o peor nivel de desempeño y de adaptación. Esto lo vamos a estudiar después. El carácter, desde un punto de vista freudiano, puede ser que sea hacia una orientación receptiva, es decir, que busca la recompensa, explotadora, que usa a los demás para sus fines, el acumulativo, que tiende a funcionar de forma ahorrativa, de guardar cosas, el mercantil, que es el que se expone, se vende a sí mismo, le gusta mostrarse, y el productivo, que es el que inventa cosas, que genera conocimiento, el que tiene iniciativa. Entonces, estas son orientaciones del carácter. Esto lo vamos a ver en patología del carácter más adelante. Esto solamente sirve para mostrar que ya en psiquiatría podemos hablar de estructura o clasificación de enfermedades de la personalidad. Aquí tenemos 3 grupos. Vamos a hablar en otro momento de mucho más amplio esto, porque necesitan conocer más cosas para entenderlo, pero sí le puse esta diapositiva para señalar que uno puede desarrollar una personalidad de forma patológica, y eso lo llamamos en psiquiatría trastornos de la personalidad. Nosología es la clasificación de las enfermedades. Entonces, una clasificación de los trastornos de la personalidad define estos 3 grupos, haciendo que algunos de ellos, bueno, todos ellos tengan una característica específica. Entonces, por ejemplo, en el grupo A, el paranoide es aquella persona que funciona patológicamente estando seguro de que lo persiguen o le quieren dañar, ¿no? Por ejemplo. Bueno, bien. Me interesaba tener esta conferencia hoy, lamentablemente tengo otra ocupación y los voy a dejar ahora y mandarles la información para la próxima reunión del lunes, y ya voy a estar viendo con la doctora Doria Medina cómo vamos a ir generando los grupos. Por ahora quedamos en eso y me despido. Tengan un fin de semana bueno.
Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias, Hasta luego. Doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias.